esta tarde, dentro de este capítulo sobre cómo evaluar proyectos de mejora, nos acompaña el maestro Arturo García Torres. Bienvenido. Él es ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo la maestría en ciencias en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester en Inglaterra, con la tesis The Transferability of Technology and Management to Underdeveloped Countries as Element of Economic Development. Miembro fundador de Infotech, donde colaboró durante 15 años. En 1989 funda Inestec, firma consultora especializada en innovación, estrategia y tecnología, de la que es actual director e instructor. Su experiencia como consultor lo ha llevado a Túnez, Italia, Costa Rica, Sri Lanka, Malasia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Guatemala, Cuba, Francia, España y México. Es miembro del Strategic Planning Leadership Forum, de Product Development and Management Association y de la Society of Competitive Intelligence Professionals. Además, es evaluador certificado por la AMTE de los foros nacionales de equipos de mejora e innovación. Maestro, bienvenido y le cedo micrófonos y cámara. Adelante. Muchas gracias, Vero, eh, por la gentil invitación que nos hicieron nuestros colegas de AMTE, Ricardo Girata, para estar esta tarde con ustedes y platicar sobre un tema que es realmente fascinante, ¿no? Y déjenme compartir la pantalla. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Y pues aquí hay dos palabras claves que son fundamentales a lo largo de estas pláticas: la palabra evaluación y la palabra proyectos. Y mi charla esta tarde trata pues de profundizar sobre estos dos elementos: qué significa evaluación, qué significa proyectos, y en un contexto amplio, en algunas cosas muy tácticas, en algunas cosas más estratégicas, con un enfoque histórico. Y realmente no podemos entender nuestra civilización o las civilizaciones que han ocurrido en la Tierra si no las asociamos a objetos, a edificios, a construcciones, a carreteras, a caminos. Y todas estas labores no son otra cosa más que proyectos. Y pues estos proyectos, como veremos, han acompañado el ascenso de la humanidad. Y a través de los siglos se han creado una gran cantidad de herramientas, de metodologías, de las cuales tocaremos algunas esta tarde, estas metodologías asociadas a la administración y a la evaluación de proyectos. Ahora, el término de evaluación también es algo que puede ser muy sencillo cuando evaluamos algo que tiene muy baja complejidad, pero conforme la complejidad va aumentando, la evaluación también se hace cada vez más difícil. Y hay cosas que no son muy claramente capaces de ser evaluadas. Y déjenme profundizar en esa primera palabra, evaluación. Y todos ustedes reconocen esta pintura por las características del autor, Vincent van Gogh, que vivió nada más 37 años. A lo largo de su vida pintó cientos de cuadros y vendió nada más uno. ¿Cómo fue que no evaluaron en su momento el talento, el genio de este pintor holandés? Hace unos años, este cuadro, como muchos otros, se vendió por más de 82 millones de dólares. Entre que muere y se vende este cuadro, puede ser que hayan pasado ciento y pico de años, y cómo la evaluación del arte de este pintor cambió. En su vida, repito, no vendió más que un solo cuadro,
y actualmente sus cuadros se cotizan en millones de dólares. Cuando hablamos de proyectos, como decía yo ahorita en la introducción, encontramos proyectos que acompañan al inicio de nuestra civilización y quizás esta fotografía que están ustedes viendo ahorita, que la reconocen como una fotografía de un lugar en el sur de Inglaterra que se llama Stonehenge, que es quizás uno de los sitios más famosos prehistóricos, es un megasitio, ¿no? Y el periodo de construcción de estos edificios, de estas piedras, ¿verdad? Que fueron traídas nada menos que desde Escocia. Imagínense, hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años, 2.500 años que fueron el tiempo que transcurrió para que estas construcciones se fueran dando. Imagínense el esfuerzo, la organización que tuvieron que darse para poder lograr esto, ¿verdad? Y a partir de estos megamonumentos, ¿no? Podemos recordar en nuestra evolución, pues, proyectos como las pirámides de Egipto, las pirámides de nuestras culturas mesoamericanas, que son realmente arquetipos de proyectos donde se requiere la organización de miles de personas. La revolución industrial, los proyectos de industrialización, el proyecto Manhattan el desarrollo de la bomba atómica con este famoso Oppenheimer que se ha puesto de moda por las películas, el proyecto de la NASA de poner un hombre en la luna y regresarlo, y también a mujeres. Y pues cada vez conforme la evolución de las estructuras humanas ha venido haciéndose cada vez más compleja, los proyectos obviamente también se han ido haciendo más complejos. Y déjenme hacer un salto para este proyecto que como ven ustedes en el lado izquierdo de la foto, no está todavía terminado. Es un proyecto que lleva 10 años de retraso y que es la Torre de Jeddah, que está siendo construida en Arabia Saudita y que una vez que termine, en unos cuantos años más, deberá de ser el edificio más alto del mundo, con más o menos unos 1.000 metros. Estaba proyectado 1.500, pero cuando hicieron las análisis de las estructuras, vieron que no podía resistir, entonces lo dejaron en 1.000 metros, con 157 pisos. El arquitecto Adrian Smith, con un costo aproximado de 26.000 millones de dólares, que ha venido incrementándose. Esta obra se suspendió porque hubo problemas de corrupción hace precisamente 10 años y hace un par de años se volvió a retomar este proyecto y lleva 10 años de retraso. Debió haberse inaugurado hace 10 años, pero bueno, ahora están planteando terminarlo en unos años más. Este es un proyecto sin duda de gran complejidad, pero que no es el único proyecto que presenta retrasos en tiempo, aumento de costos y nuevamente esto obedece a la propia complejidad a la cual nos enfrentamos en este tipo de proyectos. Voy a esta tarde a cubrir con ustedes los siguientes temas. ¿Qué es un proyecto? Brevemente, nada más para tocar base. Tipos de proyectos que hay. Entrando ya más en materia, lo que es el contexto de evaluación, que tiene también una connotación un poquito filosófica. Realmente podemos acercarnos a ver algo, a conocer la realidad de algo, ¿no? Un contexto de la evaluación con base en el tipo de proyectos es el esquema de evaluación que debemos
usar una metodología de 9 pasos y básicamente. Esta es una definición estándar de lo que es un proyecto, conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo con el propósito de alcanzar un objetivo específico en un tiempo utilizando recursos limitados. Es algo temporal único y con una muy buena planificación estructurada. Eh, una inversión en planificación nos ahorra tiempos en ejecución. Eh, Hemos visto esta gráfica muchas veces, pero vale la pena tocar base y simplemente acotar que un proyecto tiene 3 dimensiones fundamentales: el costo del proyecto, el desempeño, lo que se busca con ese proyecto, y los presupuestos, los tiempos, ¿no? Lograr que los proyectos salgan a tiempo, con un costo presupuestado y que cumplan con sus objetivos de desempeño. Esto nuevamente en un proyecto sencillo no es muy complicado, pero conforme la complejidad de la incertidumbre de los proyectos se incrementa, esto se vuelve ya más interesante. También para poner en contexto el tema de la evaluación dependerá de qué tan bien armamos el proyecto, ¿verdad? Y aquí hay 15 elementos, de elementos a considerar, ¿no? Vamos viendo rápidamente. ¿Cuál es el fin último del proyecto? ¿Qué problema queremos resolver? ¿Qué oportunidad queremos aprovechar? Muchas veces los proyectos no tienen un objetivo claro, no está suficientemente entendido y ahí es donde empiezan los problemas. Una figura que veremos un par de veces en esta presentación es la administradora del proyecto o el administrador del proyecto, que juega un papel fundamental. Por ejemplo, en el proyecto que les comentaba yo del proyecto Manhattan, la figura de Oppenheimer es una figura que jugó un papel fundamental. Sin él, posiblemente no hubiera tenido el éxito que tuvo, desafortunadamente, porque fue nada menos que una bomba atómica, imagínense ustedes. Pero detrás de un buen proyecto siempre hay una persona, un pequeño equipo que hacen factible este proyecto y que en ocasiones ponen su vida, ponen todo lo que ellos representan, ellas representan en este tipo de proyectos. Después viene, las voy a dar así, las voy a leer de corrido, la parte de la planeación, la programación, la presupuestación y el control. Como decía hace un momentito, una buena planeación del proyecto en cuanto a sus etapas, una buena programación de las actividades, de los recursos, cuánto nos van a costar, en qué momento tienen que estar los presupuestos y el control de la propia elaboración, la propia ejecución del proyecto. PPPC son las palabras así claves detrás de un proyecto. Reconocer también que hay un ciclo de vida a lo largo de un proyecto. Y no es lo mismo un proyecto en su etapa inicial, embriónica, que cuando está en desarrollo, que cuando ya está en madurez, ¿no? Los equipos suelen cambiar, los liderazgos suelen cambiar, la complejidad suele cambiar, los elementos que motivan a las personas a un proyecto no son los mismos en un proyecto maduro que en un proyecto que arranca. Pues hay que entender el ciclo de vida de proyectos. Esto es también muy interesante en proyectos que tienen que ver con el desarrollo de nuevos productos, proyectos de innovación. La estructura organizacional que sustenta el proyecto, quién hace qué, las definiciones, los roles, la capacidad de definir ámbitos de alcance, de desempeño, de responsabilidad. Algo que también es sustantivo y que depende mucho del liderazgo que despliegue el equipo directivo, el administrador del proyecto y las personas que lo acompañan, es el trabajo en equipo, ¿no? Los proyectos son el resultado de equipos que tienen que estar pues entusiasmados con la idea, que tienen que ir aprendiendo a encontrar cómo solucionar los problemas, los puntos de vista diferentes.
Y hay riesgos en los proyectos que hay que identificar y prever. Viene la propia ejecución del proyecto a lo largo de las semanas, meses, años. La terminación del proyecto, la evaluación a la cual haremos mención más adelante, que hay que evaluar, pues, obviamente los resultados, pero también se puede evaluar el esfuerzo que se despliega en un proyecto. A veces no premiamos necesariamente al ganador, ¿no? Sino a los que elaboraron el mayor esfuerzo. Esto se da mucho en la educación, no necesariamente los que sacan las más altas calificaciones merecen un reconocimiento, también depende del esfuerzo que los alumnos, las alumnas ponen en el esfuerzo educativo. Hay mucho que aprender. Veremos una metodología de aprendizaje, After Action Review, y a la elaboración de los informes a lo largo de las diferentes etapas, en donde todo esto ahora está sustentado por una gran cantidad de herramientas, ahora todas digitales, softwares, programas que permiten, ustedes las han usado, ¿no? Hacer esas gráficas de redes de proyectos, de análisis de proyectos, de vulnerabilidad, de costo. Hay ya programas especiales para cada una de estas etapas, para la comunicación, para la comunicación de los equipos, etcétera, etcétera. Entonces ha avanzado mucho. Hay un gran herramental sobre esto, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar los proyectos? Bueno, los proyectos los podemos clasificar. Obviamente hay varios criterios, usemos nada más un par de ellos. El propósito, ¿cuál es el fin último del proyecto? Hay proyectos que tienen que ver, proyectos de construcción, proyectos educativos, proyectos industriales, que están dentro de las diferentes áreas de aplicaciones, proyectos con una complejidad baja, mediana o alta, dependiendo del tamaño del proyecto, de los recursos y las herramientas que usamos para la propia gestión de los proyectos, ¿no? Les decía yo que hay proyectos que tienen como fin, es un proyecto de inversión, proyectos como los que vamos a hablar específicamente esta tarde, que son proyectos de mejora en un entorno industrial principalmente, pero también hay proyectos sociales que tienen como fin no desarrollar un nuevo producto, hacer una mejora en una fábrica, son proyectos de mejora del humor social, de una capacidad de poder tomar decisiones, proyectos de integración social, de desarrollo de capacidades, ¿no? Hay proyectos de investigación, desarrollo e innovación que tienen como fin sacar nuevos productos, nuevas soluciones para la sociedad. Y el área de aplicación puede ser en laboratorios de investigación, desarrollo, en fábricas, proyectos de construcción, proyectos educativos. Los tamaños, los tiempos, ahí están, y el grado de complejidad. Eh, Todo esto nos lleva a una capacidad de gestión en donde podemos tener para proyectos muy estructurados, pues la tradicional evaluación en etapas, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, los diferentes programas de cómputo que hay, ¿no? O puede ser una gestión del proyecto más flexible, tipo Kanban, ¿no? Que son proyectos más pequeñitos que pueden tener una gestión más flexible. Eh, Déjame continuar. Aquí viene la lista para cuando se reparta este material, pueden ustedes ver. Ahora, algo que me parece muy interesante es que es interesante tocar base en proyectos en el ámbito de investigación, de desarrollo, para que vean ustedes cómo la figura de la administradora de proyecto, pero también los otros roles que se necesitan en un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos una figura que es
el emprendedor, que es el que impulsa la idea, es la persona que cree en el proyecto, que cree en la idea, que cree en el desarrollo, en la premisa y le echa muchas ganas, ¿no? Estos emprendedores juegan un papel fundamental en las economías que toman recursos de industrias ya maduras y los llevan a industrias que están en proceso de nacer, ¿no? Están todos los técnicos, ingenieros, creativos, ingenieras que dan la parte de la solución, ¿no? La parte creativa que dominan, que conocen física, química, biología, lo que sea, las diferentes disciplinas y que las pueden aplicar en la solución de los problemas. Está una figura que es el gatekeeper, que es las personas que traen al proyecto información del mundo exterior y que, como su nombre lo indica, son porteros, están cerca de la puerta, están cerca del mundo exterior y es a través de los cuales fluye hacia el proyecto, hacia la organización, los conocimientos científicos, tecnológicos, de mercado que son necesarios. El tecnoplaneador, que es esa figura que planea el desarrollo del proyecto. Está las personas que hacen ese papel de integrar roles, papeles, disciplinas. En inglés llaman bridge person, las personas que puentean una disciplina con otra disciplina. En algunos proyectos que yo me he encontrado en mi vida profesional, hay ocasiones en que son médicos que se recibieron como médicos porque tenían que, su papá fue médico, su abuelo fue médico, pero su hobby, su razón de ser era la electrónica. Y bueno, con el trayecto de su vida, pues se convirtieron en elaboradores de soluciones de equipo electrónico para la salud, ¿no? En donde tienen en su mente estas dos disciplinas. Finalmente está el Godfather, que es un individuo de alto nivel en las organizaciones, que da los recursos, que apoya, que sustenta y que evita que los contadores le den mate a los proyectos porque ya nos pasamos en costo. Y aquí está nuestro héroe de esta tarde, ¿no? El project manager que, como ven ustedes, tiene que estar jalando recursos de un lado a otro, no le jales la trenza, no le saques la lengua, pórtate bien, etcétera, ¿no? Conciliando todos los elementos que se dan en términos de recursos, gentes, tiempos, proveedores externos, ¿no? Que tienen que ir amoldando y dando el tono a los proyectos. Cuando hablamos de evaluación, aquí es muy breve, pero tocamos una beta que tiene que ver con aspectos conceptuales, con teorías, con valores que subyacen nuestros juicios y decisiones. Al final de cuentas, somos seres humanos que tenemos un esquema mental, tenemos unos valores y que en un proceso de evaluación, pues no somos ajenos a los valores, a las condiciones, a nuestros paradigmas con los cuales entendemos el mundo. Entonces, aspectos de lo que es correcto, lo que no es correcto, que tiene que ver con la ética, es posible ser subjetivo, objetivo en una determinada evaluación, el grado de conocimientos que tenemos para poder evaluar, el grado en que buscamos evidencia para tener los elementos. En una evaluación también hay elementos de filosofía política que tiene que ver con el poder, con la equidad, con los derechos, con la participación como elementos organizacionales. El aspecto de la estética, como veíamos el ejemplo de Van Gogh, que pues no tuvo exitoso, terminó quitándose la vida a los 37 años, 38 años, en fin, pero que ahora es uno de los grandes pintores del siglo XIX-XX. Y la ontología, que tiene que ver con la filosofía de la existencia de las cosas, ¿no? Y si nada más así tocamos base
con los nuevos conceptos de la física cuántica, en donde un átomo está, pero no está en el mismo. Entonces, como que esos paradigmas newtonianos están siendo rebasados, ¿no? Y ya este, cada vez obviamente estoy exagerando porque la mayor cantidad de los proyectos, pues sí tenemos evidencia, tenemos información, pero no deja de haber un cierto sesgo en las personas, unas condiciones de valores, de culturas, de edades, que hacen que la evaluación pues tenga sus asegúnes, ¿no? Y aquí está William Thomas, conocido más bien como lo conocemos mejor, como Lord Kelvin, el que inventó la escala de temperatura basada en la escala de centígrados, pero bueno, ahí está los grados famosos Kelvin. Él escribió esto, ¿no? En donde, pues resumiendo es, si no lo puedes medir es como si no existiera. Entonces, la evaluación, la medición son aspectos fundamentales, ¿no? ¿Y qué es evaluación? Evaluación es un sistema, un proceso que nos permite determinar de una manera sistemática, objetiva, el mérito, el valor, el significado de un trabajo, de una capacidad, ya sea de carácter físico o intelectual. Hay que medir, hay que valorar, hay que emitir un juicio sobre algo, ¿verdad? Este, y eh, dependiendo del contexto en donde se da el proyecto, yo les propongo un esquema que ahorita presento, que dependiendo del contexto en que se da el proyecto, son algunas de las metodologías que usamos para la evaluación. Hay proyectos específicos a un sector, una industria, que tienen unos KPIs, Key Performance Indicators, específicos para esa industria. Les voy a dar un ejemplo. Pero hay proyectos que son genéricos, que independientemente del contexto industrial en el que se den, podemos evaluarlos sin necesidad de utilizar KPIs específicos, sino hay KPIs genéricos, que les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay proyectos estratégicos que requieren una metodología de medición diferente a lo que es medir un proyecto de mejora. Cuando estamos hablando de una planeación estratégica, cuando estamos hablando de una función de innovación. Y hay proyectos tácticos de corto alcance en donde el objetivo es resolver un problema, aprovechar una oportunidad, más concretos, con duraciones de tiempo más cortos, pueden ser días, semanas, meses, como los fascinantes proyectos que vemos en la AMTE, ¿no? Las decenas de proyectos que se presentan y que ahorita más adelante hablaremos un momentito de eso. Aquí hay un ejemplo de KPIs para una industria, en este caso es la farmacéutica, un proyecto en el cual estamos trabajando, en donde compré este libro porque trae una colección de especialistas que han integrado indicadores de desempeño específicamente asociados a la industria, en este caso farmacéutica. Y aquí ven ustedes, hay indicadores de investigación y desarrollo, de manufactura, de distribución, de educación del personal, de los médicos, de cumplimiento con las estrictas normas que rigen esta industria y programas de asistencia a pacientes que también están muy bien acotados, ¿no? Entonces aquí hay una colección para decenas de industrias y en Internet pueden ustedes encontrar diferentes indicadores para diferentes industrias y que pueden ser de gran utilidad. Pero también hay indicadores que independientemente de la industria, pues aquí está este que no lo pueden ver, pero lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Hay aquí, hay decenas de libros con estos títulos, ¿no? Key Performance Indicators y productividad, desarrollando, utilizando, medir lo que importa. Entonces, nuevamente, hay indicadores verticales y hay indicadores horizontales. Para una cuestión estratégica,
Yo recomiendo el Balance Scorecard, que es un producto que nace de un proceso de planeación estratégica. Kaplan y Norton fueron los autores de esto hace ya algunos años. Y estos indicadores tienen cuatro perspectivas que ven ustedes del lado izquierdo. La perspectiva de accionistas, la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje. Esto se llama así, balanceado, porque balancea los intereses económicos tradicionales con los intereses de clientes, con procesos que te permiten ver lo actual y con aprendizajes que te permiten ver un desempeño futuro. Y aquí para cada una de estas perspectivas hay pues algunos indicadores como pudiera ser los tradicionales de utilidad y retorno en la inversión, lo que esperan los clientes de nosotros, los procesos de marketing, de ventas, de operaciones, desarrollo de nuevos productos y lo que sustenta pues, la investigación, el desarrollo, las fuentes de información, el knowledge management. Esa es una metodología muy interesante y que permite que un grupo directivo tenga una docena de indicadores para medir el desempeño de su organización. Si nos vamos ahora al gran, hasta arriba, ¿verdad? Los grandes elementos de carácter macro, ¿cómo podemos medir el desempeño de un gobierno? ¿Cómo sabemos si somos un buen gobierno o somos un gran gobierno? Yo he pasado varios años con colegas que trabajan en aspectos de gobernanza y de política, tratando de desarrollar un entendimiento de cuáles son los indicadores que podrían utilizarse para medir el desempeño de un gobierno a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Y aquí del lado izquierdo ven ustedes algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, más bien del Banco Mundial, sobre lo que es un buen gobierno, ¿no? Que sea eficaz, eficiente, que tiene que ver con factores de participación, efectividad, apego a la ley, corrupción. Y lo que está del lado derecho, que es un gran gobierno, para mí un gobierno es el que transforma la sociedad, que logra bienestar, que logra ciudadanía social, que un gobierno se respeta y se trabaja por lograr la equidad, la democracia, la sustentabilidad, el respeto a la naturaleza. ¿Y cómo pasamos de un buen gobierno a un gran gobierno? Pues aquí hay algunos factores que lo explican y esto nuevamente es resultado de proyectos en donde hemos colaborado con gobiernos, principalmente en México, para ayudarlos a eh, lograr que haya una transformación de la sociedad, ¿sí? Pero si ya nos aterrizamos a lo que son nuestros proyectos de mejora, pues aquí el papas fritas pues es la AMTE, ¿no? Que tiene a lo largo de sus 35 años de experiencia, ha creado en México y en otros países una cultura es donde hay valores, hay procedimientos, hay reconocimiento, de mejora continua, de innovación, de trabajo en equipo, en decenas de industrias en nuestro país y en otros países del continente americano. Realmente es un ejemplo de perseverancia, de talento, de un proyecto exitoso. Y estas diferentes metodologías que ANTE ha integrado, que ya existían o que ha desarrollado con su experiencia a lo largo de los años, para diferentes tipos de proyectos, están asociadas sin duda a la medición. Antes de iniciar un proyecto medimos, nos dan nuestra línea base. Durante el proyecto vamos midiendo a ver si vamos bien, elegimos la solución correcta o hay que modificar porque vemos que eso no se está moviendo la agujita, ¿verdad? Y finalmente, al terminar el proyecto, cuáles fueron los resultados, ¿no? Eh, este, Sin duda, algunos de ustedes ya han participado en los foros nacionales de equipos de mejora e innovación. Es un evento donde participan los finalistas de una serie de eventos que se hacen a nivel regional. Y pues este foro, que tiene lugar en noviembre, se ha convertido ya en un paradigma en el desarrollo de la capacidad competitiva de las empresas. Realmente
Yo las veces que he estado allí invitado por Ricardo Girata, pues es para mí un deleite ver el entusiasmo, el brillo en los ojos de los integrantes de los equipos y cómo hacen cosas realmente extraordinarias. El próximo, el 36º foro se hará en noviembre en Cancún en unos meses, ¿no? Déjenme platicarles y a ver si pasamos un video de menos de un par de minutos, en una metodología muy rápida, muy práctica que se llama After Action Review, una revisión después de la acción, que es una herramienta que se utiliza para analizar un proyecto. El chiste es hacerlo inmediatamente cuando termina el proyecto, ¿sí? En la tarde en que terminamos el proyecto, en ese momento nos reunimos el equipo y hacemos 4 preguntas. ¿Qué se supone que iba a suceder? ¿Qué esperábamos que ocurriera? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió bien? ¿Por qué salió bien? ¿Y qué podemos mejorar? ¿Y cómo podemos mejorar? Esta es una metodología desarrollada por el Ejército de Estados Unidos. Entonces, vamos ya entrando a la parte final, que es la metodología para evaluar un proyecto de mejora. Y aquí hay también varias etapas. La primera tiene que ver con si la metodología que utilizamos para administrar el proyecto, para llevar a cabo el proyecto, fue la correcta. Utilizamos una buena metodología sustentada en el estado del arte para lo que es la conducción del proyecto. Y aquí es donde AMTE tiene un papel muy relevante porque ellos han identificado para diferentes tipos de proyectos diferentes metodologías y hay todo un acervo de conocimientos con formatos y demás para las diferentes metodologías, para los diferentes proyectos. Si son proyectos de calidad, si son proyectos de innovación, utilizas la metodología. Entonces, una evaluación es, ¿usaste la metodología correcta? ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto? En términos de qué es lo que buscábamos. Buscábamos eficiencia, buscábamos efectividad, buscábamos una integración del equipo, buscábamos un cambio social. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del proyecto? Hay que hacer un acopio de datos. Hay que identificar las condiciones en el equipo, en la industria, en el proceso de manufactura en las cuales estamos partiendo y ver qué realmente de todo lo que se puede medir vale la pena medirse, porque ahí está la clave de lo que más contribuye al cambio que estamos buscando. Comparar siempre con la línea base, que fue la que permitió iniciar el proyecto, cómo vamos avanzando. Conforme vamos terminando el proyecto, ya tenemos elementos y podemos medir el retorno en la inversión. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuánto fue el costo? Beneficio menos costo. Y dividimos eso entre los costos y eso nos da el retorno en la inversión. Y si es un número positivo, pues ya la hicimos. No todos son números, tenemos también que evaluar la parte cualitativa. Logramos integrar más a las personas, logramos un cambio en la sociedad, logramos una mejor posicionamiento con nuestros clientes. Esos miedos, esos temores que tenían nuestros proveedores fueron superados, etcétera, ¿no? Y aquí la parte cualitativa es más difícil. En los últimos años, las fundaciones internacionales que apoyan proyectos de la sociedad civil en México y en otros países están haciendo cada vez más énfasis en que se pueda medir con números los aspectos cualitativos, ¿no? Entonces ha habido un avance en la medición de aspectos cualitativos de alguna manera, ¿verdad? No matemáticamente exacto, pero sí tratar de definir, oye, ¿cuál es el impacto de la educación? Porque son proyectos de gran duración. Si hacemos un cambio en el currículum educativo, nos tardamos 6, 8, 10 años en ver los resultados, ¿no? Identificar qué podemos hacer mejor en los proyectos, la elaboración del informe y el seguimiento y control para asegurarnos de que el proyecto sigue siendo vigente, que seguimos comportándonos de acuerdo a lo que consideramos en el proyecto. Y aquí tendrán ustedes una mayor desglose de estos 9 elementos. Y la última lámina tiene que ver con algunas reflexiones finales, ¿no? La metodología para diseñar y ejecutar un proyecto
incluye siempre una evaluación. No podemos hacer algo que no conlleve una evaluación. A veces es natural. La condición humana es hacer algo, evaluar y movernos un poquito más lento, más despacio. Es parte de nuestra naturaleza. En un proyecto, obviamente, tenemos que hacer una evaluación más formal con una metodología a lo largo de las diferentes etapas del proyecto y al final. Eh, Hay que ver con qué nos queremos comparar, ¿no? Queremos compararnos con nosotros mismos, queremos compararnos con nuestros competidores, queremos compararnos con los mejores en la clase, en la clase de industria en las que estamos. Esto nos lleva al campo del benchmarking, las comparaciones, donde hay también mucha información. Y a veces, a ver, Arturo, vamos a tener una sesión de evaluación de tu desempeño, ¿no? La persona que me está diciendo ya está sudando y yo que me van a evaluar también ya estoy sudando. Entonces, la evaluación, como el control, son palabras medio amenazantes, ¿no? Vamos a evaluar. Como que, ay, todo el mundo se pone a temblar, ¿no? No debe de ser temida. La evaluación es algo que debemos siempre buscar, porque es la única manera que nos podemos aprender y mejorar. La evaluación debe de ser para no encontrar a los culpables, sino premiar a los que se destacaron, pero más importante, aprender. ¿Qué fue lo que salió bien? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que no nos gustó? ¿Cómo podemos mejorar? ¿No? Y recordar que hay aspectos que sí son medibles, pero otros que no se pueden medir, ¿no? Que no es posible dimensionar más en el corto plazo.